Llevaba casi 2 décadas recorriendo los sinuosos caminos de la selva amazónica, transportando mercancías entre pequeñas comunidades y ciudades aisladas. Había escuchado innumerables historias sobre los peligros ocultos en la espesura, pero nunca había experimentado algo tan aterrador como lo que sucedió aquella noche. Eran las 3 de la madrugada y me encontraba en un tramo solitario de la carretera que atraviesa la densa jungla. Había salido de Manaos con una carga de suministros médicos y mi destino era una remota clínica en Leticia. El camino se retorcía entre árboles colosales y la oscuridad era impenetrable, solo mis faros cortaban la negrura con un haz de luz débil y temblorosa. El zumbido constante de los insectos y los ruidos de animales nocturnos acompañaban mi viaje, añadiendo una capa de inquietud al ambiente. Conducía con precaución, recordando las advertencias de otros camioneros sobre los peligros de la selva. Había relatos de emboscadas, animales salvajes y fenómenos inexplicables. Sin embargo, yo siempre había logrado sortear los obstáculos y completar mis entregas sin mayores incidentes. Esa noche, sin embargo, sentía una extraña opresión en el pecho, como si algo ominoso estuviera a punto de suceder. De repente, divisé lo que parecía un retén improvisado en medio del camino. Había oído rumores de grupos armados que operaban en esta región, pero siempre había tenido la suerte de evitarlos. Mi corazón comenzó a latir frenéticamente. No había forma de dar la vuelta, el camino era demasiado estrecho y peligroso. Reduje la velocidad y me acerqué con cautela, sudando a pesar del frío nocturno. Un hombre emergió de entre las sombras, su rostro cubierto por una máscara de guerrilla y un fusil en mano. Me pidió los documentos de la carga con una voz dura y amenazante. Le entregué los papeles, tratando de mantener la calma mientras los revisaba. Los minutos se sentían eternos mientras esperaba su veredicto, observando a los otros hombres armados que se movían nerviosamente alrededor del camión. ¿Qué llevas aquí?, preguntó, su tono lleno de sospecha. Suministros médicos, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Medicinas, equipo para la clínica. Hizo una seña para que bajara del camión. Al hacerlo, me vi rodeado por otros hombres armados. Me condujeron a un claro cercano, iluminado por los faros de varias camionetas. Allí, en el suelo, había otro camión, similar al mío, pero con la cabina destrozada y la carga esparcida por todas partes. El conductor yacía a un lado, sus ojos abiertos en una expresión de terror eterno. La escena me hizo estremecer, nunca había visto algo tan macabro en mis años en la carretera. Esto te pasará si no cooperas, dijo el líder, apuntándome con su arma. No tuve tiempo de reaccionar antes de ser empujado al suelo. Comenzaron a revisar mi camión, y yo solo podía pensar en mi familia. ¿Volvería a verlos alguna vez? Traté de concentrarme en respirar, pero los gritos y el sonido de las armas cargándose me llenaban de pánico. Los hombres hablaban entre ellos en susurros rápidos y urgentes, creando una atmósfera aún más tensa. El líder, un hombre de mirada fría y calculadora, se acercó a mí y se agachó para mirarme directamente a los ojos. Sabemos a dónde vas y qué llevas, dijo. Necesitamos esos suministros, pero si intentas algo, te juro que no vivirás para contarlo. Asentí rápidamente, incapaz de articular palabra. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una manera de salir de esa situación. Fue entonces cuando escuchamos un ruido en la distancia. El sonido de motores acercándose. Los hombres se pusieron nerviosos y comenzaron a moverse apresuradamente, mirando hacia la oscuridad con inquietud. Uno de ellos me levantó de un tirón y me llevó de vuelta a la cabina de mi camión. Vete de aquí. No digas nada a nadie o serás el próximo en morir. Sin esperar respuesta, me soltó y se alejó corriendo. Subí al camión con manos temblorosas y encendí el motor.
Al mirar por el retrovisor, vi cómo los hombres desaparecían en la oscuridad, llevándose todo rastro de su presencia. Conduje sin detenerme hasta que vi las primeras luces de Leticia. No sabía cómo había logrado salir de allí con vida, pero estaba decidido a no volver a recorrer ese camino jamás. Llegué a mi destino, entregué la carga y tomé el primer vuelo de regreso a casa. Aquel viaje me había marcado para siempre. Cada vez que cierro los ojos, veo los rostros de esos hombres y del conductor muerto en el suelo. Ahora, cada noche, al acostarme, rezo por todos aquellos que siguen recorriendo esas carreteras, esperando que nunca tengan que enfrentar el mismo horror que yo viví. Los días pasaron y traté de retomar mi rutina normal, pero las imágenes de aquella noche no me dejaban en paz. Mi esposa notó mi inquietud y, aunque intenté tranquilizarla, sabía que no podía ocultar la verdad por mucho tiempo. Le conté lo que había pasado, y aunque ella trató de ser fuerte, vi el miedo reflejado en sus ojos. Decidí tomarme un tiempo libre del trabajo, pero la situación financiera no me lo permitió por mucho tiempo. Un par de semanas después, recibí una llamada de mi jefe. Había una nueva entrega urgente que debía hacerse. No podía rechazarla, necesitábamos el dinero. El destino era otra vez Leticia, pero esta vez tomaría una ruta diferente, más larga pero supuestamente más segura. Salí de Manaos al amanecer, con la esperanza de que la luz del día disipara mis temores. El camino era accidentado y, aunque menos frondoso, no dejaba de ser peligroso. A medida que avanzaba, comencé a notar algo extraño. Los animales de la selva estaban más activos de lo normal, moviéndose frenéticamente entre los árboles y emitiendo sonidos inquietantes. Parecía que algo los había alterado. A mediodía, me detuve en una pequeña aldea para reabastecerme de combustible y pregunté a los locales si habían notado algo inusual. Un anciano me miró con ojos cansados y me dijo: «La selva está inquieta. Los espíritus han sido perturbados. Ten cuidado en tu camino, forastero». Sus palabras me dejaron con un mal presentimiento, pero no tenía opción más que continuar. El sol comenzó a ponerse y las sombras se alargaron, sumergiendo el camino en una penumbra que se hacía cada vez más densa. Los faros de mi camión apenas lograban penetrar la oscuridad creciente. Al caer la noche, vi luces parpadeantes a lo lejos. Mi corazón se aceleró al pensar en otro retén, pero a medida que me acercaba, vi que era una pequeña estación de policía. Decidí detenerme y pedir información sobre el camino por delante. Los oficiales me recibieron con amabilidad, aunque noté una tensión subyacente en su comportamiento. ¿Es seguro este camino?, pregunté, tratando de ocultar mi nerviosismo. «Es más seguro que otros, pero la selva siempre es peligrosa», respondió uno de los oficiales. «Hemos oído rumores de actividades inusuales, pero no hemos tenido confirmación». Agradecí la información y continué mi camino, aunque la sensación de peligro no me abandonaba. Avancé lentamente, atento a cualquier movimiento en la carretera. Pasada la medianoche, en un tramo especialmente oscuro y estrecho, vi algo que me hizo frenar bruscamente. Había una figura en medio del camino. Parecía un hombre, pero su apariencia era extraña. Estaba vestido con ropas raídas y su piel tenía un tono ceniciento. Me observaba con ojos vacíos, como si pudiera ver a través de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Toqué la bocina, pero no se movió. Encendí las luces altas, esperando asustarlo, pero lo que vi me heló la sangre. No era un hombre, al menos, no uno vivo. Sus ojos eran vacíos y su piel parecía marchita y pegada a los huesos. Era como si un cadáver se hubiera levantado de su tumba para bloquear mi camino. El miedo me paralizó por unos segundos eternos. De repente, la figura se desvaneció en el aire, dejando el camino despejado.
Aceleré el camión, sin mirar atrás, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué había sido eso? ¿Un fantasma? ¿Un espejismo de la selva? No quería saberlo. Conduje sin detenerme hasta el amanecer, cuando finalmente llegué a Leticia. Entregué la carga con manos temblorosas y tomé el primer vuelo de regreso a casa, sin importarme el costo. Esa segunda experiencia había sido aún más aterradora que la primera. Después de ese viaje, decidí que no volvería a recorrer las carreteras de la selva. Busqué trabajo en rutas más seguras y traté de retomar mi vida, pero las pesadillas continuaron. Cada noche, los rostros de los hombres armados y el espectro en el camino aparecían en mis sueños, dejándome empapado en sudor y con el corazón acelerado. Mi esposa me convenció de hablar con un psicólogo. Durante las sesiones, reviví una y otra vez aquellas experiencias, buscando una manera de entender y superar el miedo. El terapeuta sugirió que enfrentara mis miedos directamente, que volviera a la selva para encontrar una especie de cierre. La idea me aterrorizaba, pero también sentí que era la única manera de encontrar la paz. Un año después, decidí hacer un último viaje a la selva, esta vez como turista y no como camionero. Me acompañaron un par de amigos, quienes sabían lo que había pasado y me apoyaron en la decisión. El objetivo era llegar a Leticia, pero por una ruta alternativa y más segura. Nos internamos en la selva con un guía local, quien nos habló de los espíritus de la selva y de cómo respetar su presencia. Durante el viaje, compartimos historias y experiencias, y poco a poco, comencé a sentir que el peso en mi pecho se aliviaba. Una noche, acampamos cerca del lugar donde había visto la figura espectral. Alrededor de la fogata, el guía nos contó leyendas sobre la selva, sobre almas perdidas y espíritus guardianes. Me sentí reconfortado al saber que no estaba solo en mis experiencias, que otros también habían sentido la presencia de lo inexplicable. A la mañana siguiente, continuamos nuestro viaje y finalmente llegamos a Leticia sin incidentes. El viaje había sido un éxito y, aunque las memorias de las noches aterradoras seguían conmigo, sentí que había encontrado una forma de hacer las paces con la selva. Al regresar a casa, me sentí más ligero, como si una carga invisible se hubiera levantado de mis hombros. Aunque nunca olvidaré lo que viví en las carreteras de la selva amazónica, aprendí a convivir con esos recuerdos y a apreciarlos como parte de mi historia. Ahora, cada noche, al acostarme, rezo no solo por aquellos que siguen recorriendo esas peligrosas rutas, sino también por los espíritus de la selva, esperando que encuentren la paz que yo finalmente encontré. Era una noche de invierno, y el frío se sentía en los huesos. La nieve caía con fuerza sobre la carretera desierta en algún lugar de Alaska. La visibilidad era baja y las temperaturas rozaban lo insoportable. Juan y Marcos, dos amigos de toda la vida, habían aceptado un trabajo de última hora. Tenían que transportar una carga urgente a través de esta helada desolación. Juan era el conductor y Marcos su copiloto. Juan, un hombre de unos 40 años, con una barba descuidada y ojos cansados, había estado conduciendo camiones desde los 20. Marcos, unos años menor, era su fiel compañero, siempre listo para una nueva aventura. Ambos habían vivido todo tipo de situaciones en la carretera, pero nada los había preparado para lo que estaba por venir. La radio del camión zumbaba con estática. Intentaron encontrar alguna estación de radio para mantenerse despiertos, pero solo había ruido blanco y ocasionales fragmentos de música distorsionada. Juan apagó la radio con un suspiro frustrado. «Esta noche va a ser larga, amigo», dijo Juan, ajustando el volante con manos temblorosas por el frío. Marcos asintió, mirando el camino apenas visible frente a ellos. «Sí, pero si logramos entregar esta carga a tiempo, nos pagarán bien. Solo tenemos que seguir adelante».
El camión avanzaba lentamente por la carretera helada, los faros apenas perforaban la oscuridad. La nieve formaba remolinos en el aire, creando un ambiente casi surrealista. No había otro vehículo a la vista, ni luces de pueblos cercanos. Solo la interminable extensión de blanco y negro. Después de un rato, Marcos notó algo extraño. ¿Viste eso, Juan? Había algo en el borde de la carretera. Juan frunció el ceño, mirando en la dirección que Marcos señalaba, pero no vio nada. Seguro que fue tu imaginación, la nieve juega trucos en nuestra mente. Marcos no estaba convencido, pero no insistió. Siguieron avanzando, el silencio solo roto por el ronroneo del motor y el viento azotando el camión. Unos kilómetros más adelante, Marcos volvió a ver algo. Esta vez, estaba seguro de que no era su imaginación. Ahí está de nuevo, exclamó, señalando con más insistencia. Parecía una persona. Juan desaceleró el camión, escudriñando la oscuridad. No creo que haya alguien aquí fuera, Marcos. Estas carreteras son peligrosas y nadie estaría caminando en medio de esta tormenta. Sin embargo, Juan también comenzó a sentir una incomodidad creciente. Decidió detener el camión para verificar. A regañadientes, Marcos accedió a salir con él. Se pusieron sus abrigos y linternas y salieron al gélido exterior. La nieve crujía bajo sus botas mientras caminaban hacia el lugar donde Marcos había visto algo. La luz de sus linternas se movía erráticamente, creando sombras extrañas. No había rastro de nadie. Solo la carretera vacía y la nieve cayendo sin cesar. Te dije que no había nada, murmuró Juan, aunque no podía quitarse de encima la sensación de que estaban siendo observados. Cuando estaban a punto de regresar al camión, escucharon un ruido. Era un sonido débil, pero inconfundible, como si alguien estuviera gimiendo. ¿Escuchaste eso?, preguntó Marcos, su voz temblando ligeramente. Juan asintió. Sí, viene de allí. Señaló hacia un pequeño grupo de árboles al borde de la carretera. Avanzaron con cautela, el miedo apretando sus corazones. Cuando llegaron al lugar de origen del sonido, encontraron a un hombre tirado en la nieve, apenas consciente. Estaba cubierto de sangre y sus ropas estaban desgarradas. «Dios mío», exclamó Marcos, arrodillándose junto al hombre. «Tenemos que ayudarlo». Juan asintió, y juntos llevaron al hombre herido al camión. Lo acostaron en el asiento trasero y trataron de abrigarlo con lo que tenían. El hombre murmuraba incoherencias, su rostro pálido y lleno de terror. «¿Qué le pasó?», preguntó Marcos, pero el hombre apenas podía hablar. Alguien me atacó», balbuceó antes de perder la conciencia. Juan y Marcos se miraron, el miedo ahora claramente reflejado en sus ojos. Sabían que estaban en peligro, pero no tenían otra opción que seguir adelante. Encendieron el motor y continuaron su viaje, con la esperanza de encontrar ayuda lo antes posible. Mientras avanzaban, la tensión en el aire se volvía palpable. La carretera parecía más oscura y opresiva, y la sensación de ser observados se hacía más fuerte. Cada crujido y golpe del camión les ponía los nervios de punta. Pasaron varias horas en silencio, hasta que finalmente vieron las luces de una pequeña estación de servicio a lo lejos. Decidieron detenerse allí para pedir ayuda para el hombre herido y quizás obtener algo de información sobre lo que había sucedido. Al llegar, encontraron la estación desierta. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie a la vista. Era como si el lugar hubiera sido abandonado apresuradamente. La puerta de la tienda estaba abierta de par en par, y había una atmósfera de desolación. «Esto no me gusta nada», murmuró Juan, pero sabían que no tenían otra opción. Necesitaban ayuda. Entraron en la tienda, llamando a cualquier persona que pudiera estar allí. No obtuvieron respuesta.
Marcos buscó un teléfono para llamar a emergencias, pero la línea estaba muerta. Parecía que estaban atrapados en un mal sueño. De repente, escucharon un ruido detrás de ellos. Se giraron rápidamente y vieron a una figura oscura en la entrada de la tienda. Era un hombre alto, con una mirada siniestra y una sonrisa perturbadora. ¿Necesitan ayuda?, preguntó con voz suave, pero llena de una maldad apenas contenida. Juan y Marcos retrocedieron instintivamente, sus corazones latiendo con fuerza. Sabían que este hombre era el peligro que habían sentido desde el principio. «Nuestro amigo está herido», dijo Juan, tratando de mantener la calma. «Necesitamos llevarlo a un hospital». El hombre asintió lentamente, su sonrisa ensanchándose. «Claro, puedo ayudarles. Pero primero, me temo que tienen que escuchar mi historia». Antes de que pudieran reaccionar, el hombre sacó un cuchillo y se abalanzó sobre Marcos. En un instante, todo se volvió caos. Juan intentó luchar, pero fue derribado rápidamente. Marcos gritó de dolor cuando el cuchillo penetró en su carne. Juan logró levantarse y corrió hacia el camión, con la intención de huir y buscar ayuda. Pero cuando llegó, encontró a su amigo tirado en el suelo, inmóvil. La vida se estaba escapando de sus ojos. «No», gritó, su voz resonando en la desolada estación de servicio. El asesino se acercó lentamente, limpiando la sangre de su cuchillo con una calma aterradora. «Nunca deberían haber parado aquí», dijo con frialdad. Juan sabía que no tenía muchas opciones. Con el corazón roto y el terror apoderándose de él, encendió el motor del camión y pisó el acelerador. No podía dejar que el sacrificio de su amigo fuera en vano. El camión se alejó a toda velocidad, dejando atrás la estación de servicio y al asesino. Las lágrimas corrían por su rostro mientras trataba de asimilar lo que acababa de suceder. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio las luces de un pueblo a lo lejos. Con las últimas fuerzas que le quedaban, condujo hasta allí y buscó ayuda. La policía llegó rápidamente y lo llevó a un hospital. Pero para Marcos, ya era demasiado tarde. Juan contó su historia, y las autoridades comenzaron una búsqueda del asesino, aunque sabían que en esas condiciones, encontrarlo sería casi imposible. Juan nunca volvió a ser el mismo. La imagen de su amigo muriendo ante sus ojos lo perseguía cada noche. La carretera de Alaska, que antes era su hogar, se había convertido en su peor pesadilla. Y así terminó la historia de Juan y Marcos, una lección de que a veces, el verdadero terror no viene de fantasmas o criaturas sobrenaturales, sino de la maldad pura y simple que puede habitar en el corazón de un hombre. Nunca olvidaré aquella noche en la carretera. Era una de esas noches que no parecen reales, cuando el aire mismo parece pesado con presagios oscuros. Había aceptado un encargo de última hora para llevar una carga desde Puebla hasta un pequeño pueblo escondido en la Sierra Negra. El trayecto era largo y solitario, pero el dinero era bueno y necesitaba el trabajo para pagar las deudas médicas de mi madre. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando decidí tomar un atajo por una antigua carretera de terracería que, según me habían dicho, me ahorraría al menos una hora de viaje. Recuerdo que estaba manejando, pero todo estaba completamente oscuro. No se veía casi nada, solo un poco iluminado por la luna menguante. Encendí un cigarro para mantenerme despierto y la radio emitía débilmente música de boleros, apenas distrayéndome mientras avanzaba hacia mi destino. A medida que avanzaba, noté que el clima comenzaba a cambiar. Una densa niebla se levantó de la nada, envolviendo mi camión y reduciendo mi visibilidad a apenas unos metros. La carretera se volvió más estrecha, forzándome a reducir la velocidad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de ignorarlo, pensando que solo era mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio acumulado.
De repente, lo vi. Un hombre, de pie en medio de la carretera. Era alto y delgado, con una presencia inquietante. Llevaba una túnica oscura y una capucha que cubría su rostro. Sus ojos, sin embargo, brillaban con un resplandor antinatural, un amarillo penetrante que parecía atravesar el alma. Frené de golpe, sintiendo el chirrido de las llantas contra el pavimento, deteniéndome a pocos metros de él. El motor seguía rugiendo, pero el silencio entre nosotros dos era ensordecedor. Mis manos temblaban sobre el volante y el miedo me inmovilizó. No sabía qué hacer. En ese momento, el hombre levantó una mano y señaló hacia la derecha, hacia un sendero aún más estrecho que se adentraba en el bosque. Sentí un escalofrío aún más intenso y un instinto primitivo me decía que debía huir de allí lo más rápido posible. Sin pensarlo dos veces, intenté dar marcha atrás, pero el camión no respondía. Estaba atrapado. El hombre comenzó a acercarse lentamente y pude ver que sus ojos no solo brillaban, sino que parecían consumir la luz a su alrededor. El miedo se convirtió en pánico cuando se detuvo justo al lado de mi ventana y susurró algo ininteligible, un susurro que resonó en mis huesos y llenó el aire con un hedor nauseabundo. Recordé una vieja leyenda que mi abuela solía contarme sobre el charro negro, un espectro condenado a vagar por los caminos, buscando almas perdidas para arrastrarlas a su destino final. Podría ser real, pensé, mientras el terror me paralizaba. La figura oscura estaba a solo unos centímetros de mí cuando de repente se detuvo. Sus ojos me miraron con una intensidad abrumadora y, como si hubiera tomado una decisión, se desvaneció en el aire, dejando solo la niebla y el silencio. No perdí tiempo. Logré encender el camión de nuevo y arranqué a toda velocidad, sin mirar atrás. El miedo seguía oprimiéndome el pecho y no me detuve hasta llegar al pueblo, donde comenzaba a salir la luz del amanecer. Esa noche me dejó marcado para siempre. Ahora, cada vez que tomo la carretera de nuevo, no puedo evitar recordar esos ojos amarillos brillando en la oscuridad y esa figura espectral. Algunos dicen que solo fue mi imaginación, pero yo sé lo que vi y sé que algo en algún lugar de esos montes sigue acechando en la oscuridad, esperando la próxima víctima. Mientras aceleraba por la carretera, las luces del amanecer empezaban a filtrarse entre los árboles, pero el terror no disminuía. Mi mente estaba en un torbellino de pensamientos, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. El camino de terracería comenzó a mejorar, volviéndose más ancho y estable, y poco a poco, la niebla empezó a disiparse. Llegué a un pequeño pueblo llamado San Marcos, aún sumido en el sopor de la madrugada. Las casas de adobe y tejas rojas se alineaban a lo largo de una calle principal, y un par de faroles de luz tenue iluminaban el centro. Decidí detenerme en una pequeña fonda que había encontrado abierta. Necesitaba un café y un momento para calmarme. La fonda estaba casi vacía, salvo por un par de clientes adormilados y la dueña, una mujer mayor con el rostro curtido por el sol y la vida rural. Me senté en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver mi camión estacionado. La mujer me sirvió un café sin decir una palabra, pero su mirada era inquisitiva. ¿Viene de lejos?, preguntó finalmente. Asentí, tomando un sorbo del café caliente. Sí, desde Puebla. Me encontré con algo extraño en la carretera, dije, tratando de sonar casual, aunque el temblor en mi voz era evidente. La mujer me miró con interés y se sentó frente a mí, ignorando momentáneamente a sus otros clientes. Aquí en San Marcos, hemos escuchado historias sobre el charro negro. Dicen que aparece a aquellos que están perdidos o tienen deudas pesadas en su corazón, susurró, como si temiera que alguien más pudiera oír. Le conté mi encuentro en detalle, desde la aparición del hombre hasta el susurro inquietante. Ella escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Esa leyenda tiene raíces profundas en nuestra cultura.
Mi abuela solía decir que el charro negro busca almas en pena, aquellos que están atrapados por sus propios demonios. Si lo viste y sobreviviste, es porque te dejó una advertencia, dijo con seriedad. Esa noche en la fonda, sentí que mis miedos y dudas eran compartidos por aquellos que entendían el peso de la leyenda. La dueña me recomendó descansar un poco antes de continuar mi viaje. Agradecí su consejo y, después de unas horas de sueño inquieto en una habitación modesta pero limpia, me sentí lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Salí de San Marcos con el primer rayo de sol. El pueblo todavía dormía, y la carretera que se extendía ante mí parecía menos intimidante a la luz del día. Sin embargo, no podía quitarme de la cabeza las palabras de la mujer. Me habían advertido sobre mi propia alma en pena, sobre las deudas y el peso que llevaba. Al llegar finalmente a mi destino en la Sierra Negra, entregué la carga y me tomé un momento para reflexionar. La experiencia me había afectado profundamente. Decidí que era hora de enfrentar mis problemas de frente, en lugar de seguir huyendo de ellos. Era un recordatorio de que no podía seguir ignorando las responsabilidades y las cargas que había acumulado. De regreso a casa, el viaje fue menos solitario. Sentía que había ganado algo más que dinero en ese viaje. Había obtenido una lección invaluable sobre la vida y los miedos que arrastramos. La carretera, con sus peligros y misterios, me había mostrado una verdad que no podía seguir evitando. Ahora, cada vez que tomo la carretera de nuevo, no puedo evitar recordar esos ojos amarillos brillando en la oscuridad y esa figura espectral que me señaló un camino diferente. Algunos dicen que solo fue mi imaginación, pero yo sé lo que vi y sé que algo en algún lugar de esos montes sigue acechando en la oscuridad, esperando la próxima víctima. Sin embargo, también sé que, en el corazón de esas leyendas, hay advertencias y lecciones que debemos escuchar. Y así, con cada viaje, llevo conmigo esa noche, no como un miedo que me paraliza, sino como una fuerza que me impulsa a enfrentar mis propios demonios y a no dejarme atrapar por las sombras del pasado. Mi nombre es Andrés, y recuerdo claramente aquella noche espeluznante mientras conducía mi coche por una carretera solitaria en las afueras de Veracruz. La lluvia caía con fuerza, golpeando el parabrisas con una furia que apenas me permitía ver más allá de unos pocos metros. Tenía prisa por llegar a casa y reunirme con mi esposa y mis 2 hijos, y la carga en el maletero no era más que un detalle insignificante comparado con mi deseo de abrazar a mi familia. De repente, mientras atravesaba un tramo desolado, vi algo que me hizo estremecer. A lo lejos, entre la lluvia y la oscuridad, distinguí una figura solitaria parada en el borde de la carretera. Mi primer instinto fue seguir adelante sin detenerme, pues sabía que en ese lugar y a esas horas, cualquier cosa podía suceder. Pero algo en su postura y en la desesperación que emanaba me hizo reducir la velocidad y acercarme con cautela. Al acercarme, pude ver que se trataba de una mujer. Estaba empapada, temblando de frío, y su mirada reflejaba un terror indescriptible. Decidí detener el coche y bajar la ventanilla, preguntándole si necesitaba ayuda. Ella no respondió de inmediato, solo me miraba con unos ojos llenos de pavor y algo más, algo que no podía identificar. Finalmente, con un hilo de voz, me dijo: «Nos persiguen, nos quieren muertos». Me estremecí al escuchar esas palabras y miré alrededor, pero no vi a nadie más. Pensé que tal vez estaba delirando por el frío y el miedo, así que la invité a subir al coche para llevarla a un lugar seguro. Ella vaciló, pero finalmente aceptó. Mientras conducíamos, traté de hablar con ella para entender qué había sucedido, pero sus respuestas eran confusas y fragmentadas. Mencionó algo sobre una deuda impagada y un grupo de hombres que los había seguido durante días. Cada vez que hablaba de ellos, su voz se quebraba, y yo podía sentir su pánico creciente. De repente,
un fuerte golpe resonó en la parte trasera del coche. Miré por el espejo retrovisor y vi una camioneta acercándose rápidamente. El corazón me latía con fuerza, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Aceleré, tratando de perderlos, pero la camioneta seguía pegada a nosotros. La mujer a mi lado comenzó a llorar, suplicando por nuestras vidas. En un instante, entendí que estábamos en grave peligro. La carretera se volvió más sinuosa y complicada, y la lluvia no ayudaba en nada. Hice una maniobra brusca para intentar despistarlos, pero la camioneta se mantuvo firme detrás de nosotros. De repente, otro golpe, esta vez en el costado del coche, hizo que perdiera el control y nos saliéramos del camino, estrellándonos contra un árbol. El impacto fue brutal. Sentí un dolor agudo en el costado, pero sabía que no podía quedarme allí. Miré a la mujer, que yacía inconsciente a mi lado, y supe que debía actuar rápido. Logré salir del coche y arrastrarla fuera del vehículo. La camioneta se detuvo unos metros más adelante, y vi como varios hombres armados bajaban de ella. No había tiempo que perder. Nos escondimos entre los árboles, y traté de movernos lo más silenciosamente posible. Escuché las voces de los hombres acercándose, y el miedo me paralizó. Apreté los dientes y seguí adelante, intentando proteger a la mujer y mantenernos a salvo. De repente, un disparo resonó en la noche, seguido de otro, y luego el silencio. Me quedé inmóvil, esperando, y entonces vi a uno de los hombres caer al suelo, muerto. No sabía qué estaba pasando, pero entendí que era nuestra oportunidad. Corrí, llevando a la mujer conmigo, hasta que encontré una casa abandonada. Entramos y cerramos la puerta, respirando con dificultad. La mujer comenzó a recuperar el sentido, y me miró con gratitud y miedo. Pasamos el resto de la noche en silencio, escuchando los ruidos de la tormenta y los pasos de aquellos que nos buscaban. Al amanecer, la casa quedó en silencio. Sabía que debíamos seguir adelante, pero el horror de esa noche nunca me abandonó. Con el corazón aún latiendo con fuerza y la certeza de que habíamos sobrevivido a algo inimaginable, la ayudé a levantarse y salimos de la casa. Caminamos hasta encontrar ayuda, y aunque logramos salir con vida, el terror de esa noche nos marcó para siempre. Sabíamos que en las sombras de Veracruz, el peligro acechaba siempre, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. Después de aquella noche, la vida nunca volvió a ser la misma. Decidí llevar a la mujer, cuyo nombre era Rosa, a la estación de policía más cercana. Al llegar, explicamos lo sucedido, pero la reacción de los oficiales no fue la que esperaba. En lugar de ayudarnos, parecían inquietos, como si supieran más de lo que dejaban entrever. Uno de los oficiales nos llevó a una sala de espera mientras otro se retiraba para hacer una llamada. Podía ver el nerviosismo en los ojos de Rosa, y eso me puso aún más alerta. Después de lo que parecía una eternidad, el oficial regresó y nos informó que debíamos esperar a un detective que se encargaría de nuestro caso. Mientras esperábamos, Rosa me contó más sobre su situación. Su esposo había tomado un préstamo de un cartel local, pensando que podría pagarlo rápidamente con las ganancias de su pequeño negocio. Pero las cosas no salieron como esperaban, y pronto se encontraron con una deuda impagable. Los hombres que nos seguían esa noche eran enviados del cartel, y estaban decididos a hacerles pagar de una manera u otra. Finalmente, el detective llegó. Su mirada era dura y cansada, y aunque parecía comprensivo, noté una cierta resignación en su voz cuando nos dijo que Veracruz estaba plagado de estas historias. Nos ofreció protección y nos aseguró que haría todo lo posible para ayudarnos, pero supe que nuestra seguridad no estaba garantizada. El detective nos asignó a una casa segura y nos pidió que no saliéramos por ningún motivo hasta que él nos diera el visto bueno. Pasaron los días, y aunque Rosa y yo estábamos a salvo por el momento, el miedo y la incertidumbre nos carcomían.
Sabíamos que el cartel no se detendría hasta encontrarnos. Los días en la casa segura se convirtieron en semanas y cada ruido extraño nos hacía sobresaltarnos. El detective nos visitaba regularmente, actualizándonos sobre la investigación y los esfuerzos para desmantelar la operación del cartel. Pero con cada visita, también traía noticias de más violencia y represalias en la ciudad. Una noche, mientras Rosa y yo tratábamos de distraernos viendo televisión, escuchamos un fuerte golpe en la puerta. Ambos nos congelamos, el terror apoderándose de nosotros una vez más. El detective nos había dicho que nadie, aparte de él, sabía nuestra ubicación. Sin embargo, esa noche comprendimos que nuestras vidas nunca estarían verdaderamente a salvo. Nos escondimos en una habitación trasera mientras los golpes en la puerta se volvían más insistentes. La puerta se abrió de golpe y escuchamos pasos pesados adentrándose en la casa. El corazón me latía con fuerza, y por un momento, pensé que todo había terminado. Pero entonces, escuchamos una voz familiar, era el detective. Entró en la habitación y nos encontró temblando de miedo. Lo siento, dijo, no quise asustarlos, pero tenemos que movernos. El cartel está cerca y no podemos quedarnos aquí. Recogimos nuestras cosas rápidamente y salimos de la casa. El detective nos llevó a un coche sin identificación y comenzamos a conducir sin un destino claro. Durante el trayecto, nos explicó que había recibido información de un informante sobre un ataque inminente. Teníamos que salir de Veracruz y buscar refugio en otra ciudad, lejos del alcance del cartel. El viaje fue largo y tenso. Condujimos durante horas, cambiando de vehículo varias veces para asegurarnos de que no nos seguían. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo en las montañas, donde el detective tenía contactos que podrían ayudarnos. Nos instalamos en una cabaña aislada, rodeada de bosques espesos. El paisaje era hermoso, pero la tranquilidad del lugar no lograba calmar nuestra ansiedad. Cada día que pasaba, me preguntaba si el cartel nos encontraría y qué sería de nosotros si lo hicieran. Rosa y yo comenzamos a construir una rutina en la cabaña. Cocinábamos juntos, salíamos a caminar por el bosque y tratábamos de mantener nuestras mentes ocupadas. Pero las noches eran las peores. Los recuerdos de aquella noche en la carretera y el constante temor de ser descubiertos nos mantenían despiertos, vigilando cada sombra y cada ruido. Una noche, después de casi un mes en la cabaña, el detective llegó con buenas noticias. Gracias a su informante y a la colaboración de varios departamentos de policía, habían logrado desmantelar una gran parte del cartel. Muchos de sus líderes habían sido arrestados y el resto estaba huyendo. Nos ofrecieron protección continua y la posibilidad de comenzar una nueva vida en otra ciudad, con nuevas identidades. Rosa y yo aceptamos, sabiendo que esta era nuestra mejor oportunidad para escapar del horror que habíamos vivido. Hoy, mientras escribo estas líneas desde un lugar seguro, recuerdo aquella noche en la carretera como si hubiera sido ayer. El terror y la desesperación que sentimos nunca desaparecerán por completo, pero hemos aprendido a vivir con ello. Sabemos que siempre habrá sombras en nuestro pasado, pero también sabemos que hemos sobrevivido y que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. El cartel sigue siendo una amenaza en muchas partes del país, y nuestras vidas estarán siempre marcadas por esa noche oscura y tormentosa. Pero hemos decidido no dejarnos vencer por el miedo. En lugar de eso, encontramos la fuerza para seguir adelante, con la esperanza de que algún día, el horror que vivimos sea solo un recuerdo lejano. Y mientras tanto, seguimos viviendo con la certeza de que el peligro puede acechar en cada esquina, pero también con la convicción de que podemos enfrentarlo, juntos. Había una oscuridad densa en la carretera aquella noche. Antonio, un camionero experimentado, acostumbrado a las largas y solitarias noches en la autopista, sentía que algo estaba fuera de lugar.
Era como si la negrura de la noche tuviera una presencia propia, una especie de peso que se cernía sobre él y su camión. Antonio había comenzado su turno a las 10 de la noche, como siempre, en la base de la empresa de transportes. El recorrido era el mismo que había hecho cientos de veces, llevar un cargamento de alimentos enlatados desde la ciudad hasta un pequeño pueblo al otro lado del estado. Pero esa noche, algo en el aire lo inquietaba. Había un extraño silencio, interrumpido solo por el rugido constante del motor de su camión y el ocasional murmullo de la radio. A medida que avanzaba por la carretera, los faros del camión iluminaban el camino por delante, pero la luz parecía ser tragada por la oscuridad más allá de unos pocos metros. No había casi tráfico, solo de vez en cuando veía los destellos de luces en la distancia, pero no se cruzaba con ningún otro vehículo. A las 2 de la mañana, Antonio decidió hacer una pausa para estirar las piernas y tomar un café. Detuvo el camión en una estación de servicio, una de esas que siempre están abiertas, con luces fluorescentes parpadeando y un dependiente que parecía perpetuamente aburrido. La estación estaba vacía, salvo por el propio dependiente, un hombre de mediana edad con una expresión cansada. Después de servirse un café aguado de la máquina, Antonio salió del local y se apoyó en su camión. El frío de la noche era penetrante, y el viento hacía que las sombras se movieran de manera inquietante. Se tomó un momento para observar el paisaje desolado, la carretera vacía, los árboles oscilando con el viento, y más allá, solo la oscuridad infinita. Subió al camión nuevamente, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Reanudó su viaje, tratando de concentrarse en la carretera y no en la extraña sensación de ser observado. La radio seguía emitiendo música suave, y Antonio comenzó a cantar para sí mismo, tratando de ahuyentar la sensación de malestar. Pasaron varias horas y Antonio no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Justo cuando pensaba en detenerse nuevamente, vio algo en la carretera más adelante. Una figura solitaria caminaba por el borde de la carretera, apenas visible en la penumbra. Antonio redujo la velocidad, sintiendo una mezcla de curiosidad y precaución. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que era un hombre, probablemente de unos 40 años, con ropa desaliñada y una barba desaliñada. Parecía perdido, mirando fijamente la carretera con ojos vacíos. Antonio pensó en detenerse y ofrecer ayuda, pero una sensación de advertencia lo detuvo. En lugar de eso, pasó lentamente junto al hombre, observándolo a través del espejo retrovisor hasta que desapareció de vista. El encuentro dejó a Antonio más nervioso de lo que ya estaba. Aumentó la velocidad, queriendo llegar a su destino lo antes posible. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Siguió conduciendo, mirando con frecuencia los espejos retrovisores, esperando ver al hombre aparecer de nuevo en cualquier momento. Pasaron algunas horas más y el cielo comenzaba a clarear con los primeros indicios del amanecer. Antonio estaba cansado y sus ojos le ardían por el esfuerzo de mantenerlos abiertos. Decidió que necesitaba otra pausa y buscó un lugar seguro para detenerse. Finalmente, vio un área de descanso pequeña y apartada, casi invisible desde la carretera principal. Giró el camión y se estacionó, apagando el motor con un suspiro de alivio. El silencio era abrumador, solo roto por el suave crujido del camión al asentarse. Antonio salió del camión y caminó un poco para estirar las piernas. El área de descanso estaba desierta, salvo por un par de coches abandonados que parecían llevar allí mucho tiempo. Había una pequeña caseta de información, pero estaba cerrada y parecía no haber sido usada en años. Mientras caminaba, algo en el suelo captó su atención. Era una billetera. Antonio se agachó y la recogió, abriéndola con curiosidad. Dentro, encontró una identificación y algunas tarjetas de crédito. El nombre en la identificación era Carlos García.
Antonio sintió un escalofrío al recordar al hombre que había visto caminando por la carretera. Decidió explorar un poco más, impulsado por una mezcla de curiosidad y una sensación de responsabilidad. Caminó hacia el borde del área de descanso, donde la vegetación se volvía más densa. Fue entonces cuando lo vio. Entre los árboles, medio oculto por la maleza, había un cadáver. El cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición, pero Antonio pudo reconocer inmediatamente la ropa del hombre que había visto caminando por la carretera. El horror lo golpeó como una ola, dejándolo paralizado por un momento. Se dio la vuelta para correr hacia su camión, pero entonces lo vio. De pie, en la sombra de los árboles, había una figura. El asesino. El hombre que había visto en la carretera, pero ahora su expresión era completamente diferente. Una sonrisa torcida y siniestra se dibujaba en su rostro, y sus ojos brillaban con una maldad indescriptible. Antonio sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que tenía que huir, pero sus piernas no respondían. La figura comenzó a moverse hacia él, lenta pero inexorablemente. Antonio finalmente recuperó el control de sus piernas y corrió hacia su camión, sintiendo que el pánico lo consumía. Logró llegar al camión y arrancar el motor justo cuando la figura estaba a unos pocos metros de distancia. Con el corazón en la garganta, aceleró y salió del área de descanso, sin atreverse a mirar atrás. Condujo sin parar hasta llegar a su destino, sintiendo que la oscuridad y el miedo lo perseguían cada kilómetro del camino. Cuando finalmente llegó al pueblo y descargó su cargamento, Antonio estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. Decidió no contarle a nadie lo que había visto. ¿Quién le creería? Pero desde ese día, dejó de conducir de noche. La carretera, que siempre había sido su hogar, ahora era un lugar de pesadillas y peligros ocultos. Nunca volvió a ver al hombre, ni escuchó nada sobre el cadáver encontrado en el área de descanso. Pero cada vez que alguien le preguntaba por qué había dejado de conducir de noche, Antonio simplemente respondía que prefería la luz del día. Solo él sabía la verdad, y esa verdad era un peso que tendría que llevar para siempre.